Regresamos con más de Respuestas en 30 minutos. Gracias por mantener su sintonía. Con la muerte de un ser querido, las personas inician un proceso de duelo, que consiste en la reacción o respuesta emocional, física y espiritual a este suceso. Durante esta etapa ocurre la adaptación y aceptación de la muerte. Conozcamos la opinión del neuropsicólogo del desarrollo, Dr. César Castellanos, sobre cuáles factores influyen en el duelo que manifiesta cada persona. El duelo emocional por una pérdida puede depender de varios factores, como bien se conoce. En primer lugar, tiene mucho que ver con cómo ocurrió esa pérdida, es decir, el tipo de escenario en el cual ocurrió, si fue una pérdida por una muerte, por enfermedad, si fue una pérdida por una muerte por asesinato o por desaparición o por accidente, o sea, accidente de tránsito, accidente aéreo, otro tipo de accidente. Si fue una pérdida fundamentalmente por un abandono, si fue una pérdida donde no tenemos constancia del cuerpo perdido, o sea, accidentes, por ejemplo, donde no aparece el cadáver jamás. Todos esos factores, además de otros factores biográficos, como por ejemplo la edad en que la persona experimentó esa pérdida, la edad de quien murió, o sea, y no solamente por la edad en sí, sino por el ciclo de vida en el cual se estaba moviendo, o sea, en la infancia, en la juventud, en la adultez, en la vejez. Todos esos factores, aunados a factores como el tipo de personalidad de quien está sufriendo esa pérdida, si es una persona dependiente, si es una persona histriónica, si es una persona que tiene dificultades para poder ceder, ¿no?, su espacio, es decir, egocentrista. Es decir, todos esos elementos configuran múltiples combinaciones para poder pensar cuál es la forma de reacción frente a una pérdida por muerte o por abandono, como decía antes. Entonces, es importante tener en cuenta al momento de, digamos, proceder a evaluar o ayudar a alguien en su proceso de duelo, tener en cuenta elementos como los que he mencionado anteriormente. Debido a que la muerte de un ser querido puede producir diversas manifestaciones, las personas pueden atravesar por distintas etapas durante el duelo, como la etapa del impacto y de la negación, la etapa de ira, etapa de negociación, etapa de depresión y la etapa de aceptación o sanación. Al enterarse de la muerte, el primer sentimiento que la mayoría de las personas sienten es negación y confusión, ya que aunque la muerte es esperada, produce angustia el saber que la persona ya ha fallecido y no volverá a estar con nosotros. Las primeras reacciones frente a la pérdida, frente a la muerte, es la negación. O sea, a la gente le da dificultad entender que eso ha ocurrido, le da dificultad entender que eso le ha pasado, que el otro ya no está. Pero sobre todo, con mucha frecuencia, ocurre la negación de los sentimientos frente a lo perdido. O sea, es un poco como pretender que eso no me duele tanto como realmente me duele. Y ninguna de esas cosas se hace de manera voluntaria, consciente. Es decir, simplemente son formas como los seres humanos normalmente reaccionamos frente a esas situaciones. A nivel emocional y físico se producen alteraciones que van acompañadas por el dolor de perder a un ser querido. Los síntomas del duelo son muy similares a la depresión, ya que las personas pueden sentir ira, ansiedad, culpa, negación, soledad, indiferencia social, miedo y otros sentimientos negativos. La intensidad y duración del duelo dependerá de cada persona, ya que no existe una forma específica de afrontar la muerte de un ser querido. Independientemente de cómo haya fallecido, cada persona lo manifiesta diferente. Algo importante es que el duelo emocional por la muerte de un ser querido no es una enfermedad, es un proceso normal, natural y para el cual la inmensa mayoría de las personas no necesitan ningún tipo de intervención profesional ni nada por el estilo. O sea, la mayor parte, la inmensa mayoría de los seres humanos podemos atravesar los duelos porque venimos dotados para ello, ¿no? Es parte normal de la vida, atravesar pérdidas, atravesar despedidas. Sin embargo, un pequeño porcentaje de la población tiene dificultades para hacer ese proceso que es natural y que es normal.
y ese pequeño porcentaje de la población sí pudiera verse en situaciones de complicación emocional y derivar ese duelo hacia una depresión o hacia unos trastornos por ansiedad en distintas manifestaciones. Perder a un ser querido y el mismo concepto de la muerte genera sentimientos encontrados en las personas, ya que aunque la muerte es algo natural y seguro, para nadie es fácil aceptar que ha llegado el momento de despedirnos de quienes amamos. Lo importante es tratar de aceptar y sanar a nuestros corazones y buscar la ayuda de ser necesario, porque un mal manejo del duelo puede provocar secuelas graves en nuestras vidas. Es momento de irnos a una pausa. Permanezcan en sintonía porque al regreso analizaremos cómo manejar el duelo cuando se pierde un embarazo o a un bebé recién nacido. Sigan en contacto con nosotros a través de Facebook y Twitter y en breve regresamos con más de Respuestas en 30 Minutos. Elaine Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall, con el teléfono 829-544-3777 y en Blue Mall con el 809-955-3149.